Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fiebre de Dramas, tu podcast favorito de K-Dramas. Todas las semanas les daremos una nueva recomendación por parte de sus tías doramaníacas favoritas. Somos Carolis, Milenka y Choi Kata, y esto es Fiebre de Dramas. Hola gente, bienvenidos a un nuevo Fiebre de Dramas, con un drama para morir. Hoy es el día de morir, de pena. Sí, de los más tristes que hemos visto. Y en verdad yo lo empecé a ver con sentimiento de tristeza, por el contexto que tiene. Quiero empezar a ver por Shein. Yo por Jisoo, la verdad. Este drama además fue súper polémico y además era el drama que iba a tener, ¿cómo se llama? El debut de Jisoo como protagonista en un K-drama que todos los que siguen a Blackpink saben que Jisoo es uno de sus sueños. Ella incluso antes de como querer ser idol, quería ser actriz. Entonces después debutó como idol, pero ahora le dieron la oportunidad de la agencia de poder estar en una producción de serie y ella tomó la elección de Snow. No sé qué tan buena fue esa elección, pero el protagónico, porque ya había estado en otras series, que lo tengo acá. ¿Eran cameos o eran cameos? como... Eran como mira, salía como capítulos pequeñitos en que había estado. Por ejemplo, de Producers, que estuvo cameo, dice. Ay, 4, sí. 5 y 12. Es que yo me estresa porque yo vi de Producer hace tantos años que cuando la vi Blackpink ni siquiera había debutado, entonces como que me da mucha rabia porque no recuerdo. Sí, ahí como estuvo ella. Y estuvo también en una como temporada de Idol, una cosa así, que también fue cameo, y en otras que fue cameo. Como que ninguna fue no había estado con un protagonista. ¿Por qué no se ven mis cosas? Quiero que se vea mi cosito de Kiss. Se vean los BT. Los BT. Ahí, dándome ánimos. Y ahora, la chiquilla, yo oficialmente soy... No me gusta considerarme ARMY. No me gusta. Siento que es demasiado Eres Barça. Baby Army. Es que ese es el término, po. Yo también me siento todavía Baby Army. Sí. Oli, Dani. Oli, Dani. Como todas las semanas. La vi ordenando, así que a lo mejor estamos acompañando a la Dani en su orden y aseo del día. Ahora la puedo saludar haciendo aseo. Porque la semana pasada hizo aseo en la madrugada y nos arruinó el saludo. Sí. Así que ahora es Dani haciendo aseo. Así que las chiquillas lo lograron después de 2 meses intensos. Y que no me ayudan de en nada. eventos. Sí, eventos. Bueno, ya estoy chata. Si no me acuerdo del cumpleaños de Jin y de Tae, como que de verdad sería mucho pecado. Sí, porque ya estoy chata de esos weones. Ya ver, ahora se vienen cumpleaños nuevos. Sí, ahora al fin cambiamos de cumpleaños. Ahora se vienen los spam de los cumpleaños de Hobby y de Chuga. Sí, no, pero es que de Chuga ya me da lo mismo. Jin no cuenta porque en ese tiempo no me gustaba. Y la verdad, debo admitir que Chuga está superando a Jin. ¡Oh! En mi defensa, o sea, no es que hicieron muy buena elección en darme a Jin físicamente, pero la personalidad de Jin me estresa un poco. En cambio, la personalidad de Chuga es muy parecida a la mía. Entonces, por eso me gusta Chuga, sí. Por eso mismo. En cambio, Jin como que lo veo y de repente es como, weón, cállate, por favor. Pero físicamente es totalmente para mí. Es que eso yo pensé en físico, fue como ya. Sí. Sí, la Dani está haciendo aseo, así que ahora viene su... Saludos a la Dani, a Dani acompañándola en su aseo diario. Siempre nos acompaña. Y la Karen anda muy desaparecida, eso lo quería decir por interno, pero ya que no lo dije, lo digo por acá. No, pero es que yo entiendo, es un momento de reencuentro con su bebé. O sea, necesita espacio para de nuevo adaptarse. El gato necesita espacio de ella. Sí. Del acoso que va a tener de la Karen. Así que eso con mi conversión Army. Este podcast ha sido actualizaciones de cómo me han tratado de convertir en Army las chiquillas y cómo lo lograron finalmente. Así como ha habido un mini espacio de eso en este podcast. Todas las semanas hay como una actualización nueva de... Y hoy en día estoy cambiando a mi opa principal. Al Bayas. Eco. Sí, porque ninguno de para mí es opa. Al No. Bayas principal. No. Ni Jin, pues, weón. Porque más encima tú me decías, no, si Jin tiene 30 y no tiene 29, tiene 30 en edad coreana. Cosas que pasan estos coreanos. Estos coreanos y sus cosas raras. Ni siquiera tiene mi edad, weón. Soy anciana para todos. Soy la nuna para todos. Ya, así que vamos a comenzar con nuestro capítulo de hoy día, que es acerca de la serie Snowdrop.
esta serie fue muy polémica porque está ambientada en un contexto real. Si bien la serie tiene elementos de ficción, está ambientada en algo que realmente ocurrió en Corea y es un tema sumamente sensible porque fue un periodo de dictadura. Entonces, vamos a tocar el tema. Yo voy a tratar de explicar un contexto histórico. O sea, primero vamos a hacer como la reseña de la serie para que se entienda y No, después un mejor el poco del contexto contexto histórico. ¿Contexto histórico? Ya, contexto histórico. Ya. Sí, porque así después se La profe de puede historia. explicar. La profe de Este es historia mi no va a perder la momento clase. de profe de historia. Ya. Corea, como yo creo que todos sabrán, Corea está dividida en dos, que es Corea del Norte y Corea del Sur. Y estuvieron muchos años en conflictos, que siguen estando en conflictos, están todavía en una guerra sin como ser guerra en sí. Pero en 1970, 80, como que estaba muy en auge el tema de Guerra Fría y el tema de la polarización en el mundo en general. Entonces, hubieron muchas dictaduras en ese periodo, como que Corea estuvo gobernado por militares durante muchos años. La historia Snowdrop se centra en el año 1987, bajo la dictadura de Chun Do-hwan, que él estuvo gobernando, esto lo anoté porque no me lo sé de memoria, estuvo gobernando desde 1980 a 1988. Él es un militar que llegó al poder por un golpe de Estado. Así que ya comenzamos por esto de que es una dictadura y que hubo represión durante este periodo. Entonces Corea ya llevaba muchos años, como les decía, bajo gobiernos autoritarios, represivos, entonces había muchas manifestaciones, incluso durante el gobierno de Chun Do-hwan hubo la manifestación del levantamiento de Gwangju, que también es conocido como la masacre en Gwangju, que para los que vieron Juventud de Mayo, ese drama está ambientado en eso. También hay películas como Taxi Driver, que también está ambientada en ese mismo periodo de la dictadura en Corea. Ojo, en el capítulo que hablamos de Juventud de Mayo o Youth of May, que lo digo así porque nosotros ponemos los nombres en inglés, también yo por mi parte di el contexto histórico porque la Caro no estaba en ese momento, si no se lo hubiera pasado a la Caro. Pero yo también di el contexto histórico de por lo menos esa etapa, porque eso fue el año 80 y aquí estamos en el 1980. Sí, aquí 87. estamos ambientados en el 87, exacto. Entonces, sí, si bien es lo mismo, tienen contextos distintos cada una de las historias. Es importante que entiendan que, o sea, estamos mencionando el levantamiento de Gwangju porque fue uno de los movimientos más importantes que hubieron pro democracia, que estaba luchando por la democracia y acabar con la dictadura. Y ese fue como uno de los movimientos que dio inicio a todos los otros 7 años que vinieron después y a llegar a lo que vamos a hablar en la serie. En el levantamiento de Gwangju, como ya los que vieron Juventud de Mayo, y si no lo han visto, ¿qué ocurrió? Que muchos manifestantes, sobre todo estudiantes, salieron a la calle para pedir que se acabara el toque de queda, para pedir que las medidas represivas se fueran eliminando. ¿Qué pasó con estos estudiantes? Que como muchos gobiernos autoritarios o dictaduras hacen, los mataron. ¿Ya? Fue una masacre, literalmente fue una masacre y por eso se le dice la masacre de Gwangju. Incluso a Chun Do-hwan, que es el dictador, se le dice ¿cómo lo anoté? El carnicero de Gwangju. Ese también es como su apodo. Estos jóvenes solamente fueron asesinados bajo la excusa de que eran influenciados por espías norcoreanos. Entonces, esa era la excusa que dio el gobierno. Dijo, no, es que los matamos porque estaban influenciados por espías norcoreanos, bla, bla, bla. Entonces, esa era la justificación de que habían espías norcoreanos y por eso los habían matado o que eran comunistas. Cuando en verdad era gente común y corriente que salió a las calles a manifestarse por una sociedad más justa, una sociedad democrática. Se estima que era una excusa netamente del gobierno para justificar ese asesinato cruel. Mataron, se supone, según las cifras que dio el gobierno, a aproximadamente 200 personas, pero lo que se dice es que fueron más de 1000 personas. Incluso había muchas personas que fueron desaparecidas, que no se supo de ellas nunca más qué pasó. Claramente deben estar muertas hace rato. Entonces, bueno, Record of Yao es un claro ejemplo de eso, que ya ha pasado casi un año desde que se estrenó esta serie, así que no me vengan con que hay ese spoiler, no. Record of Yao cuenta la historia o sea, es una historia ficticia claramente, pero podría ser la historia de cualquier persona, de una joven que al final está desaparecida unos 30, 40 años más o menos y que la encuentran, claro, al final de la serie. Entonces, sí. El claro ejemplo de que fueron muchos casos de personas desaparecidas. Exacto. Entonces, ese es uno de los momentos más icónicos de justamente este periodo de dictadura de
Chunung-wan. Como que siento, por eso hay que mencionar lo de Gwangju porque fue uno de los momentos más icónicos. Claramente después de eso las manifestaciones siguieron, no fueron tan como grandes como lo de Gwangju porque obviamente había demasiada represión. Y había incluso un servicio de inteligencia, que es como la DINA que estaba aquí en Chile. Aquí todos, yo creo que los chilenos saben lo que es la DINA, que era justamente un servicio que perseguía a gente que era contraria al Si no lo gobierno saben, para partan a reprimir. estudiar historia chilena, por favor. ¿Ah? Y si no lo saben, partan a estudiar historia chilena, Sí, por favor. Ya, por eso es que lo que pasa es que en verdad lo que pasó en Corea es súper similar a lo que pasó en Chile. Entonces es como fácil de asimilarlo porque es muy parecido a lo que ocurrió en la dictadura en Corea. Entonces estaba justamente el servicio de inteligencia, que no me acuerdo cómo se llamaba. Angibu, eso es. El Angibu. El Angibu se supone que tenía el objetivo de derrocar como a todo el comunismo y a lo que venía de Norcorea, pero finalmente era una vil excusa. Ellos solamente querían como perseguir a la gente que amenazaba la estabilidad política del gobierno. Como toda la gente que amenazara como lo que estaba al gobierno, gente que luchara contra el gobierno, la perseguían y la mataban bajo la excusa de que eran comunistas o de que eran espías norcoreanos. Incluso inventaban. Así como, no, es que esta persona la matamos porque era un espía norcoreano, jamás lo fue. Entonces, finalmente era como un sistema del gobierno que, tal como pasaba en nuestro país, reprimió a gente inocente, la torturó y a muchos incluso los mató, obviamente. Obviamente. No, y bueno, como dice la Caro, con la excusa de que eran comunistas, y que fue lo mismo, es que es lo mismo que acá, o sea, es cosa de estudiar un poco de historia Es muy chilena. parecido a lo que pasó. Exacto, es cosa de estudiar un poco de historia chilena y darte cuenta de que estás viendo lo mismo. Y en la misma época, o sea, es impresionante, y que lo hablamos en algún momento, que es increíble que dos países totalmente distintos, uno muy desarrollado, bueno, en ese tiempo no era tan desarrollado en todo caso, pero la expansión empezó como en los 90, pero aún así un país muy desarrollado versus a un país tercermundista, porque Chile es tercermundista, por favor no digan que, ay, que no, Chile es tercermundista, muy tercermundista. Y dos países como que uno piensa que son totalmente contrarios, viven exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes recuerdan algo de historia, porque yo a esta altura ya no recuerdo nada y la Caro lo sabe porque es profe de historia, si ustedes recuerdan algo de la historia chilena, o sea, es exactamente lo mismo lo que estamos hablando en el caso coreano. Sí, sí. Entonces, durante muchos años, justamente el Anguibú estuvo persiguiendo a todos los opositores al gobierno, como les decía, reprimiéndolo, etcétera, durante estos, como de 1980, cuando fue el levantamiento de Gwangju, hasta 1987, que es el culmine de lo que llamamos a la serie. Acá las protestas volvieron a aumentar. Hubieron 2 asesinatos que fueron icónicos, que fueron de estudiantes, sobre todo uno que era de un departamento de lingüística, que era como el presidente de como estudiantil. Entonces a él lo torturaron para que declarara y echara la culpa a sus compañeros, etcétera. O sea, como que dijera quiénes estaban con él. Finalmente él nunca habló y lo terminaron asfixiando. ¿Cuál fue la excusa de ellos? No dijeron que lo habían asfixiado, no dijeron que lo habían matado, sino que él se había muerto por un ataque cardíaco, así como el susto, no sé, como que golpearon una mesa y se asustó y se murió. Obviamente una excusa muy burda, muy burda, que nadie creyó. Y el otro joven estudiante que también desató todo fue uno que estaba en una marcha y le dio como una como especie como de lacrimógeno, una cosa así, y murió. Entonces estos 2 estudiantes, como que la gente ahí como que se exaltó y salió a manifestarse más. Que este es el contexto en que está inserto justamente el drama, que es dentro de este contexto de estas protestas de 1987, que fueron en junio y finalmente en julio, fueron como 2 meses. Comenzaron en junio y en julio como que el dictador dijo, ya, ¿saben qué? Voy a dar como la posibilidad de que hayan elecciones. ¿Qué pasaba? Que esto no lo explican en el drama, pero es importante que se sepa que si bien habían cambios de presidentes, estos cambios eran designados por el mismo presidente. No sé, yo decía, ya, yo Carolina, presidente dictadora, le doy el mando ahora a Catalina. No había una elección por medio, no había como votación popular. Esa era la elección, como que el presidente y su partido elegía el nuevo que iba a seguir. Entonces la gente luchaba para que hubieran elecciones reales. Entonces también bajo ese contexto en el que está la serie. Se supone que la serie está bajo el contexto de las elecciones. Esa es como la base que dijo JTBC, que eran las elecciones de 1987. En mi investigación, porque investigué un tema,
El ganador, eso sí, de las elecciones, después de que se abrió la posibilidad de que hubieran elecciones populares, ganó Roh Tai-wo, quien era parte del mismo partido del otro dictador. Bueno, es como las elecciones democráticas acá del 80, del 80 parece. Parece que Pinocho mandó a No, elecciones y que terminó. pero ahí sí hubo uno, no hubo uno que fuera del mismo partido. ¿Acaso sí qué pasó? Que es algo muy parecido a lo de la serie, que yo que como, oh, qué buen dato. ¿Por qué ganó este personaje? Porque habían otros opositores al To The One, que eran del partido opositores. ¿Qué ocurrió? Que lo anoté. 2 semanas antes de las elecciones presidenciales había un vuelo, que se Korean Air, y fue derribado por una bomba en el trayecto, provocando 115 muertos. Y este atentado se le atribuyó a los servicios de inteligencia norcoreanos. O Así sea, que con JTBC cambió la historia. JTBC Así que, modificó la historia y hizo exactamente lo mismo. exacto, yo quedé así como, ¿qué? Cuando lo leí. Así que Wow. se le atribuyó a los norcoreanos esto y por eso como que siguieron los mismos que estaban, porque finalmente la gente dijo, ay, no es verdad, los norcoreanos como que están haciendo atentados, así que mejor que siga el mismo partido, bla, bla, bla. Y por eso no ganaron los opositores. Wow, no. O sea, que básicamente JTBC, porque JTBC, yo no sabía esta parte. JTBC, no, si no es lo mismo, es ficción. Y de hecho, lo que yo quería decir era que la diferencia entre Snowdrop y Yard of May y por qué hubo tanta polémica en Snowdrop, claro, bueno, ahí va en un ratito más, vamos a explicar la polémica, pero la diferencia entre una y otra es que Yard of May podría ser la historia de cualquier persona coreana que se sintiera identificada con la pérdida de alguien o que estuvo en las manifestaciones, etcétera. Y la diferencia con Snowdrop era que era una historia ficticia. Y de hecho yo le mandé un audio a las chiquillas diciéndoles exactamente esto mismo y les dije, no sé si hubo un secuestro, no sé si hubo nada, pero es una historia más ficticia. Y resulta que la wea no es ficticia. Como que cambiaron aquí como el atentado en la serie, se supone que es en una universidad, aquí fue un vuelo. Gracias. O sea, Yo que la también wea quedé no así es como, ficticia. ¿what? Cuando lo leí. Dios mío. Por eso era un Oye, dato importante a mencionar súper. justamente. Súper importante. Oye, un dato curioso, importante. No sé cómo vamos a guionar este capítulo, pero muy probablemente tenga harto spoiler. Así que. No Ojo. voy a dar spoilers del final, eso sí, porque la idea es No, que el no, no. final. No. No, la idea es que Claramente, lloren. La idea es que pero la lloren con idea es como. sorpresa. Ya, la idea es como igual explicar, por lo menos, lo que nos gustó. Yo no creo que sea necesario tanto spoiler. Los dos primeros capítulos, claramente, como siempre decimos, no son spoiler porque es como el tema para contextualizar finalmente. Pero por si acaso. Pero por si acaso. Pero bueno, ese es el De repente nos contexto vamos a pegar un histórico. Tania. Ese es el contexto histórico-político de la serie. ¿Y de qué se trata esta serie? No sé si la dice la Cata la reseña o yo. No, a mí me gustaría hablar de la polémica. Más que de la serie. Ya, Porque, sí. porque es un drama que empezó con polémica desde la filmación. O sea, ni siquiera. Por ejemplo, Joseon Sexorcise se estrenó, tuvo 2 capítulos, quedó la cagada, se canceló. Ok, pero se estrenó. Pero Snowdrop era marzo del 2021 y ya estaba la cagada. O sea, tuvieron que modificar un montón de cosas, tuvieron que sacar auspicios, o sea, fue... Los Y es sponsors se fueron increíble. algunos. En plena, ¿cómo se llama? En plena... ¿Como en grabaciones? plena... No, en plena transmisión del drama, transmisión. Sí. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, leí algo, leí un algo, que puta, dije, lo voy a guardar por programa y no lo guardé. Ya, pero si queréis mientras habláis de la reseña y ahí hablamos de la polémica. A mí me gustaría hablar de la polémica como tal. Ya, sí. La reseña para que igual entiendan por qué es la polémica. La historia se centra justamente en lo que le estamos explicando, la dictadura de Chodowan. En el año, específicamente la historia es temporal en el año 1987, que es cuando se acaba el periodo de gobierno de él y cuando hay elecciones democráticas por primera vez hace muchos años. ¿Cuáles son nuestros protagonistas? Es Suho, que es Hain, que es un actor John que nos Hain. encanta. John Hain, que un actor que nos encanta, que lo hemos visto
en una noche de primavera, bajo la lluvia, mientras dormías. Es muy lindo también en La frecuencia del amor, que es una película. Entonces, es un actor que ya tenía trayectoria. Y Y DP, que la hemos hablado protagonista... de él. Sí, y DP también. Oh, Mm. DP, tremendo papel que se mandó, no sé por qué no lo había mencionado. Sí, Y que de hecho la DP, protagonista es perdón, Jung digo, Ro. DP es totalmente distinto a lo que hemos visto de Hein, porque Hein era el dios de lo romántico, o sea, pero rígido. Y con Sí. DP y con Snowdrop, weón, o sea, Sí, sí, pero nosotros la habíamos visto solo en comedias románticas hasta DP. Y en DP fue como, wow. Como que hizo un papel muy distinto y una actuación así magistral. Y en Snowdrop ya quedamos así como, ya, a otro nivel, te amamos. Inlo. I love. Sí. Y la protagonista se llama Jung Ro, que ahí también hay una polémica con el nombre que lo vamos a mencionar después, la polémica. Y es Jisoo, ya Jisoo, hermosa, preciosa en su debut, que lo hizo tan lindo, mi bebecita. Preciosa, maravillosa. Encima, Jisoo. había empezado el primer capítulo y había gente que decía que actuaba mal y yo como, conche tu madre, ¿qué weá te pasa? Sí, Jisoo Bueno, lo hizo preciosa. perfecto. Era su primer papel actoral y lo hizo de maravilla. Y ¿cómo puede haber gente que diga que actuaba mal? Sí, entonces nuestros dos protagonistas, se supone que Suho es un estudiante de coreano que estuvo estudiando en Berlín un tiempo y ahora regresó a Corea. Y Junro es una estudiante de literatura, ¿cierto? Sí. De literatura, de una universidad femenina, no me acuerdo el nombre. El tema es que ellos dos se conocen en unas citas ciegas y es como amor a primera vista por ambas partes. Como que, no sé, le está armando una cosita con unos palitos de fósforo y ella como que se tropieza, lo pasa a llevar y se toman la mano y se miran y amor a primera vista así demasiado lindo. El primer capítulo así en llamas con la química de ambos porque tienen una tremenda química. Nosotras confesamos que los chipeamos en la vida real. Somos Jaeso de corazón. Si confirman, por favor, Por favor, vayan el año. Por favor. confirmen. Dispatch, por favor, ponte las pilas. Por último, me da lo mismo que llegue para la noticia de Año Nuevo, pero que llegue. Pero me encanta la química de ellos dos y como los detrás de cámara y todo, no, maravilloso. Ya. Si Jenny se paseó las reglas de JY, ¿por qué no puede Jisoo, que es la líder? Sí, así que ya, eliminando mi momento de fangirleo, entonces ellos se topan en unas citas ciegas y, como les digo, amor a primera vista, pero después no se vuelven a ver, después de mucho tiempo y ella queda como con el corazón partido porque la deja plantada. 6 meses. Hasta que una noche él está siendo perseguido por los agentes de la Angibu y escapando llega a la residencia donde ella estudia, porque como que ellos se quedan ahí mismo a dormir. Entonces llega, entra y le dan un balazo y él entra así herido por la ventana y ella lo ve y lo cura. Pensando que él es un estudiante activista por el movimiento por la democracia. Entonces ella lo cura pensando eso, que él era que lo lastimaron Langibu persiguiéndolo, que era un activista. Cuando en realidad él es... Esto yo no creo que es spoiler porque sale en los primeros 2 capítulos. Ya, sí, todo el mundo lo sabe. Cuando finalmente él es un espía norcoreano. Ese es el gran drama de la serie. Es como un Romeo y Julieta porque ella es una estudiante de Corea del Sur y él es un... Encima ni siquiera es solo un norcoreano, es un espía norcoreano, un militar espía norcoreano. Entonces ella lo cuida sin saber eso. Y él se hace el tonto, como que ella le dice que ella piensa que él es un activista y él en verdad se queda con la boca cerrada y no dice nada. Es que claro, como... no es que mienta, simplemente omite o no niega, omite, no confirma. no lo niega, no dice nada. Entonces ahí lo empiezan a cuidar. Y ahí se va dando justamente esta relación como amorosa entre ellos, pseudo amorosa, porque en verdad, si las vi en la serie como que te la muestran en los trailers como súper romántica. No hay mucho romance dentro de este contexto. Es una vil estafa, ya. No hay o sea, sí hay escenas románticas, pero no es lo central el romance aquí. Aquí lo central es la política, en esta serie. Es una serie más política que de romance. Yo llegué a la conclusión con esta serie y con varias series que he visto estos últimos 5 meses que tengo que empezar a leer mejor las descripciones de los dramas, porque algunos dramas los empiezo viendo pensando que son romance y no, son una estafa, igual que Snowdrop. Snowdrop es la estafa más grande del mundo porque más encima te la muestran como algo tan romántico. Weón, yo creo que esa es la estafa más grande que nos han hecho desde el final de Dudo Sol Sol La Sol. Desde ahí más o menos. Yo creo que desde ahí ha sido estafa tras estafa mi vida. Dora Maniática. Pero bueno, de verdad, así como que te la venden tan romántica porque te la venden romántica. O sea,
No, los leí, pósters, los trailers, todo eso así puro amor y al final no tiene nada que ver con romance. O sea, sí, hay romance, pero es el nada. 10% de la Sí, serie. yo creo que Sí 10% es es que, mucho. sí es que, Encima, claro, por exacto. último, Juventud de Mayo tiene 12 capítulos y de esos 12, 8 son una gran maravilla y tú como que suspiras y es como todo tan bello. Y después ya son como 4 capítulos ya como De que sufrimiento. ay. Pero aquí son, yo creo que es al revés, son 4 capítulos de oh, qué lindo, qué maravilla. Y, Los dos primeros. Después todo esto. y 12, 14 capítulos de puro llanto y sufrimiento. Y, o sea, Y la tensión, gran misteria. la Sí, gran estafa. justamente. Así que eso es la historia. Se va desarrollando entonces este pseudoamor entre nuestros protagonistas, pero finalmente no es eso. Ya, la historia se centra en las elecciones políticas. Con Eso 10% finalmente te no. estás arriesgando mucho, dice la Sí. Dani. Y es verdad, La historia, totalmente. entonces, si bien la premisa, este es el resumen que sale como reseña, ya. Parte con esto, parte con este romance, pero finalmente se enfocan en el tema político, en las elecciones políticas, en cómo los del servicio de inteligencia están luchando para ver quién se queda como el próximo presidente, porque ya se sabe que van a haber elecciones y que va a haber votación. Como que ya están en ese contexto de que ya se sabe que van a haber elección y votación, pero están enfocándose en que ojalá el poder siga dentro del El mismo partido. partido, del partido, justamente. Entonces, ellos hacen muchas estrategias finalmente para que el poder siga dentro del partido, estrategias que donde no le importa la vida humana finalmente, donde no solamente le interesa el poder y seguir con el poder en el gobierno. Entonces la serie en verdad se enfoca en esto, en las elecciones políticas. De hecho, bueno, me sorprendió, de verdad que me quedé impactadísima con la info que dio la Caro del avión que había explotado, que haya quedado el mismo partido, o sea, de verdad, JTBC no como que cambió esto, no cambió, como que copió la historia y cambió esto. De verdad estoy muy impactada con esa información porque es básicamente lo mismo, es armaron todo un escándalo donde, como dice la Caro, al final, casi al final ya no les importaban las vidas ni siquiera era de personas, no sé, era de estudiantes, que de verdad es impresionante la falta de Yo creo que aquí sí tacto. deberíamos decir como un spoiler, porque de esto se desarrolla toda la trama. La trama como Sí. que tiene un principal escenario que es la Universidad de Mujeres, no me acuerdo cómo se Los llama la Universidad de dormitorios de la Mujeres. Universidad de Mujeres. Sí, el dormitorio de la Universidad de Mujeres, no me acuerdo en este momento. No, Josso, eso, no importa. Josso, así se llama. Ah, ya, pues. Entonces, ¿qué pasa? Que a este espía norcoreano, finalmente nuestra protagonista lo ayuda a escapar. Sin saber todavía que es un espía norcoreano. Ella todo el tiempo pensó en un principio que era un activista a favor de la democracia. Entonces lo ayuda a escapar, pero él tenía como la misión. Finalmente aquí se explica que los norcoreanos están como aliados con el partido que estaba gobernando en ese momento. Exacto. Entonces, él tenía como la misión de tratar de mantener como el partido unido, etc. Entonces, después, cuando hay la Anguibu igual lo está persiguiendo, él escapa y vuelve a los dormitorios. Dios, vuelve a los dormitorios y donde lo estuvieron cuidando un tiempo y ahí empieza a tomar, después llega el Anguibú tratando de matarlo, etcétera, y secuestra a las estudiantes. Secuestra a 60 todas las 60 estudiantes que vivían ahí, las secuestra. Entonces, todo el escenario se desarrolla con el secuestro de las estudiantes, en donde después vemos justamente que el partido empieza a usar esto a su favor, diciendo que no, que nosotros vamos a salvar a los estudiantes y que los norcoreanos son los malos aquí, y después vemos que en verdad los espías no son los malos ahí, que los que están manejando las cosas son los que están gobernando de arriba, que ellos son solamente títeres de toda la estrategia que hay arriba para mantener el poder del partido. Entonces todo se va desarrollando justamente en eso. Siempre estuvo implícita o explícitamente involucrado tanto el gobierno surcoreano como el partido norcoreano. O sea, no hubo, o por lo menos no el partido surcoreano, sino que los que querían ganar las elecciones eran los mismos. Sí. Y, pero en este caso, el punto clave es que la protagonista es la hija del director
de la agencia. Sí. Entonces, aquí está una weá de, que era lo que yo lo venía a decir, que como que les da lo mismo las vidas humanas de 60 estudiantes y un par de pelagatos que se colaron, un par de hueonados que se colaron ahí. Sí, personajes imbéciles con esos que se colaron. Sí. Y cómo decirle al director que su hija estaba dentro de los rehenes. Y cuando se entera, cómo hacer que sacara a su hija, pero que el resto de lo mismo. Entonces ahí uno se da cuenta de que de verdad son personas totalmente desalmadas, que no les importaba nada, solo les importaba su círculo cercano, no les importaban los norcoreanos, no les importaban sus propios estudiantes, su propia juventud, su propia gente, les daba lo mismo con tal de solamente conseguir ganar unas viles elecciones. O sea, de verdad es brutal, es una desesperación tremenda ver este drama capítulo a capítulo. Sí. En un principio, igual nosotros estábamos reacias con el tema por los dos primeros capítulos. No, a mí por lo menos me dejaron un gusto amargo por la polémica que había detrás. Que la Cata quería como explicar el tema de la polémica, cómo comenzó, porque la polémica empezó desde antes, como decía la Cata, desde antes del estreno de la serie. Sí, comenzó en marzo cuando porque ellos habían sido ya confirmados las grabaciones y la confirmación de ellos como parte del drama fue como en octubre del 2020, más o menos. Este es un drama totalmente pregrabado y un dato curioso que me he dado cuenta el último tiempo es que ya todos los dramas ya están siendo casi todos pregrabados, ya no hay dramas que como en la pandemia habían dramas que habían estado siendo grabados sobre la marcha de la emisión. Ahora no, me di cuenta con Let Me Be Your Night. Snowdrop es sabido que estaba pregrabado y con los últimos que hemos visto se nota que ya están pregrabados, ya no están Orville of Summer también, están totalmente pregrabados. Es un dato curioso porque de 2020-2021 nos centramos mucho en el están grabando, están terminando, pero está emitiéndose. Y a veces incluso se atrasaban, porque no sé, habían Vincenzo, brotes de por COVID ejemplo. en el set y ya se atrasaban 2 semanas el estreno de los capítulos porque Vincenzo iban es muy un sobre la claro marcha. ejemplo de eso. Exacto, Vincenzo es un claro ejemplo de eso, que se atrasó una semana porque querían mejorar todo y eso significaba edición, quizás reactuaciones. Y yo me acuerdo muchos dramas de los que hablamos se terminaron mientras estaban emitiéndose, se terminaron de grabar. Snowdrop es Sí, un drama totalmente pregrabado, eh, que empezó en octubre del 2020 y más o menos en marzo del 2021 se dio a conocer la trama finalmente de cuál iba a ser lo que iba a llevar a Snowdrop a hacer Snowdrop, y ahí quedó la cagada. Quedó la cagada sí. primero por el nombre de la protagonista, porque era de una activista desaparecida o fallecida, no recuerdo muy bien, de esa época, era exactamente el mismo Le iban a nombre. poner Jun Cho primero. Y era exactamente el mismo nombre Era de el mismo nombre de un esta. activista. Exacto. Todos estos datos son sacados de la Lirioni, por lo menos de mi parte. Ay, La yo saqué como de Lirioni, varias partes. sí. No, yo la Lirioni es que me vi los videos de cuando se estrenó Snowdrop. Y Sí, ahí no, como estaba que súper bueno ese video. Yo también me lo vi de nuevo. Fue como ya igual tomé a punto de la ironía. sí, no, yo esta semana me olvidé por completo de Snowdrop porque yo borré todo, cualquier rastro de sufrimiento de mi ser. Ya. Y después más encima empezaron con el mismo tema. ¿Cómo es posible que porque lo que más se centraba a la gente era de que, ¿cómo es posible que vayan a meter a espías norcoreanos a este drama cuando se sabe que en ese tiempo se torturó a gente con esa excusa? Entonces, ¿cómo es posible que les den como cabida a creer eso? Que de hecho, la razón por la que Snowdrop hubo una semana que emitió 3 capítulos, que fue para eso, para aclarar esa situación. Incluso cuando se Entonces, empezó a emitir, nosotros ni siquiera sabíamos si iba a seguir, porque el primer día de emisión de Snowdrop, el primer capítulo fue súper polémico y se súper. juntaron incluso como 200.000 firmas en, no sé, en el mismo día del estreno para Sí, cancelar la serie, para mandarla a la Casa Azul y cancelar la serie. Así fue eso. demasiado polémico el primer De capítulo. hecho, el tema de Y yo la le casa encontraba toda la azul, razón a la gente, como en un mm, principio. Después, cuando nos dieron los demás capítulos, dije, ah, ya, como que en verdad se fueron por otro lado, pero en un principio justificaba totalmente a la gente. Era como, tienen toda la razón de enojarse. exacto. No, y más encima es súper importante ese tema de que fueron las firmas a la Casa Azul, porque la Casa Azul
te dice cancelas y tú cancelas. O sea, Esa que nombraste antes se canceló, po. Joseon Exorcise. De hecho, Joseon Exorcise fue enviado a la Casa Azul, parece. Y se canceló. Y se canceló. Y dijeron que se cancelaba. Nunca entendí qué pasó ahí porque nunca la vi. De hecho, no la quise empezar a ver porque fue como ya, ¿para qué voy a empezar a ver una juega más encima histórica? Entonces, como en ese tiempo ya no, si no me simpatizan ahora las históricas, en ese tiempo aún menos. Entonces, quedó la cagada, marzo, firmas, pero en ese tiempo no eran firmas que iban a la Casa Azul, pero sí se emitieron firmas, pero como que JTBC dijo, no, sí vamos a seguir con la wea, así que nos da lo mismo. Fue más o menos eso, así como vamos a seguir, así que espérense a que se estrene. Como ya, ok. Sí, es que aquí igual lo noté, cuando comenzó así como a filtrarse el guión, salía que, yo lo noté porque dije, igual eso me llama la atención, que el drama se desarrollaría en 1987, que el protagonista masculino era un espía norcoreano que se hacía pasar por un activista a favor de la democracia que se infiltraba en Corea del Sur para instigar el caos y la inestabilidad política, cosa que no fue. No. Nunca fue eso de que, o sea, sí, es que no se hace pasar, o sea, como que malentienden que es un espía. Ah, también los temas de China lo cancelaron. Sí, No, en un principio. Joseon Exorcise No, la pero cancelaron. en Snowdrop también, como habían tantas polémicas porque en algunas series como True Beauty, Vincenzo ponían elementos como chinos, Snowdrop, uno de los que habían invertido eran empresas chinas, habían invertido millones en la serie, entonces como que pensaban que quizás también iba a tener publicidad china y eso les molestó. Esa fue la primera cancelación. Después dijeron, no, sin nada que ver, no hay nada chino. Y ahí dijeron, ah, ya. Y después salió lo del guión. No, y además, bueno, JTBC dijo ya nos vale madre, vamos a seguir, pero hicieron cambios en el guión. Por ejemplo, el cambio de nombre de la protagonista, algunos elementos, desconozco cuáles, nunca leí el guión filtrado como para saber específicamente qué fue lo que se cambió, pero se cambiaron elementos, hubo muchas regrabaciones de cosas, o sea, fue un arduo trabajo, probablemente el drama se hubiese, porque la fecha de estreno de este drama tardó mucho en darse. Tardaron mucho en darse, de hecho se iba a hacer como para mediados de año se iba a estrenar Snowdrop y terminó siendo en noviembre, porque hubo muchas regrabaciones, ediciones, pero finalmente JTBC dijo, nos vale madre su weá, vamos a cambiar algunas cosas, pero vamos a seguir en marcha. Ya, ok. No se dijo nada, empezó a pasar el tiempo hasta que llegó más o menos, se estrenó en diciembre, llegó como noviembre más o menos. Noviembre, no, fue cuando no. Cuenta la triste historia del estreno, de dónde se estrenó. Sí, más o menos en octubre dijeron que Disney Plus había comprado los derechos de este drama y lo que sí iba a significar, me da risa porque habían comentarios que decía, pero si nunca dijeron que se iba a estrenar ahí, sí, lo dijeron, fueron súper enfáticos en decir que Disney Plus había comprado los derechos de este drama, lo iban a transmitir a nivel mundial, el estreno el mismo día 18 de diciembre, no, todavía no había fecha de tiempo, pero iba a ser un estreno mundial a todos lados por Disney Plus. Ya, ok, ahí resurgió un poco la polémica, pero quedó hasta por ahí nomás, hasta que dan la fecha exacta, 18 de noviembre, 18 de diciembre, y después dicen que no se va a estrenar por Disney Plus, que se va a estrenar por Star Plus, y que a Latinoamérica, no, en Disney Plus sí se estrenó en la fecha correcta en Corea, pero al resto del mundo mundial se iba a estrenar por Star Plus, que no es lo mismo que Disney Plus, y que se iba a estrenar a principios de enero, que nunca fue, que ahora iba a ser ahora febrero, que creo que todavía no es, y, y ahí quedamos, pues yo... Y la tía Caro contrató Disney para ver Snowdrop y ahí quedó. Gracias. Y es muy chistoso porque hay muchas dramaniáticas que dicen, pero si nunca lo confirmaron, weón, sí, lo confirmaron. Dijeron, va a ser un estreno y yo voy a esperar a que lleguen mis recuerdos de Facebook para sacárselos en cara. Dijeron que iba a ser estreno mundial el mismo día a todas partes del mundo. Y el ratón de mierda nos cagó. Yo por último, yo había contratado, yo tengo contratado Disney Plus desde el 2020 cuando salió acá en Latinoamérica. Yo decía por último, ya, voy a justificar mi suscripción. No he justificado mi puta suscripción. 25 lucas tengo que pagar. Así que ahí tengo que verlo ilegal, lo vimos ilegal, la verdad. Así que eso, nosotros lo vimos ilegal. Yo no me iba a esperar a que lo transmitieran por Star o por lo que fuera legalmente después de comerme todos los spoilers, así que yo creo que la mayoría lo vio ilegal. Mis
sinceros agradecimientos. Lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. Nuestros más sinceros agradecimientos a Doramas Flix y a Doramas Go que tuvieron. Bueno, ningún capítulo. Ay, perdón, si escuchan el ruido, perdón. Ningún capítulo, ni siquiera el último día, que fueron 2 capítulos en un día, ningún solo capítulo estuvo más allá de las 4 de la tarde. Ni uno. Ni siquiera el último día que hubo 2 capítulos. Así que mis más sinceras felicitaciones al equipo de Dorama Go que le pusieron terrible bueno. Se nota que les fue muy bien a este drama. Sí, no, sí, fue. En verdad era un drama súper comentado. Toda la semana habían comentarios. Además que agradecemos a Blink, que en verdad Blink apoyó mucho a Jisoo y eso igual aumentó como la popularidad del drama. Y eso, Blink que ama a Yoon-Hae, así como que hay un meme muy chistoso de como que Jisoo y Yoon-Hae corriendo y el director atrás y dice así como Jisoo es como Blink, Yoon-Hae es Yoon-Hae y el director es como los fans de Yoon-Hae, como todos diciéndose, oye, era mío primero, y yo me siento parte de esas fans porque yo era muy fan de Yoon-Hae y era como que Blink se apoderó de Hae-in. Pero no, sí. de verdad. Pero me encanta. Oye, hablando de nuestro chipeo, como que es muy raro, nosotros comentamos porque nosotros ya dijimos que chipeamos a los actores en la vida real, así como a Hein y Jisoo por detrás de cámara, porque, Dios, tienen una química detrás de cámara. El tema es que, como sabrán, la gente que sigue el mundo K-pop, que los idol tengan pareja es súper mal visto, como que las fans son súper celosas y no dejan que los idols tengan pareja. Pero aquí Blink sí, como que Blink de verdad chipea mucho esta relación y como que apoya a Hein y así como que hacen meme y video, así como por favor cásense, y le creo incluso el nombre como de pareja, así como a eso, como que les creo el nombre de pareja y así asombrada, no sé, yo como ARMY, yo igual soy Blink, pero también soy ARMY, digo como ARMY el ARMY es súper tóxico el fandom, entonces me imagino, no sé, Jin, que es como el que estudió como parte de actuación, estuviera en un drama, y tuviera como química con la protagonista, a mí no se lo permitiría. No estaría chipeándolo como nosotros estamos chipeando. Y Blink es igual de receloso con Blackpink, entonces por eso es impresionante. Y ya, cualquiera diría, pucha, ya, Latin Army, Europe Army, o sea, Latin Blink, Europe Blink, todas las Blink internacionales ya son como que nosotros nos da lo mismo que tengan pareja, nosotros somos felices que nuestros idols tengan pareja, pero son las K-Blink las más entusiasmadas porque son las coreanas siempre las más tóxicas, como que los latinos, los europeos, como que estamos felices de que nuestros idols sean felices, pero K-Blink, weón, son los más quesos de la vida, así como que son los más entusiasmados con que ellos dos estén juntos, entonces ahí ya como que, ahí hay un cambio así que pero brutal en el pensamiento, o sea, ya que los coreanos dejaran esa toxicidad de lado, o sea, imagínense el nivel de química que tienen estos dos para haber conquistado a K-Blink. O sea, ya es otro nivel, totalmente otro nivel. Impactante. Oye, ya, volviendo a la polémica, que me dispersé, lo siento, que este chip me gusta demasiado. Lo amo. De estos chips. Volviendo al tema de la polémica, yo quiero decir porque yo entendía en un principio a los coreanos. Como les mencioné, la serie justifica, o sea, en el primer capítulo uno dice, oh, en verdad sí, está demostrando que Lang Gi-woo tenía razón Lang Gi-woo, porque sí habían espías norcoreanos, porque como nos muestran espías norcoreanos, no sé, uno dice, en verdad Lang Gi-woo a lo mejor tenía razón en ese momento, y habían espías norcoreanos tratando de influenciar a los estudiantes, bla, bla, bla. Pero después de los capítulos vamos viendo que no es tan así. Entonces, por eso en un principio uno dice, ya, en verdad tiene razón. Además que el primer capítulo nos muestran a Lang Gi-woo nos muestran como dos personajes de Lang Gi-woo que son súper como justos, entre comillas, entonces como que son buenas personas, entonces uno dice, ay, Lang Gi-woo no era mala persona. O sea, los integrantes de Lang Gi-woo no eran malas personas. Pero después cuando va avanzando la trama, uno va viendo que no, que en verdad Lang Gi-woo sí torturaba a la gente, nos muestran escenas de tortura. Entonces en un principio la gente reclamaba y decía, pero ¿por qué están romantizando a los que trabajaban en el servicio de inteligencia? Como que habían gente que había sufrido incluso durante la dictadura, que decía, yo sufrí durante este periodo, fui torturado, ¿por qué están romantizando al servicio de inteligencia cuando el servicio de inteligencia no es bueno? No fue bueno con nosotros, no fue bueno con los estudiantes, era toda una excusa. Entonces el primer capítulo y el segundo como que los romantizan. Entonces uno dice, pucha, en verdad tiene razón la gente de sentirse indignada. Imagínense que un servicio de inteligencia te torture, tú haber sobrevivido y después ver que en una serie lo están romantizando diciendo que ellos son los buenos. Eso es lo que pasa en el primer capítulo.
que en verdad pasa, ¿sí? Como que lo dan a entender así. Después, con el transcurso de los otros capítulos, muestran que efectivamente no es así y que la Anguibú sí torturaba a la gente. Muestran una escena acuática, a mí me causó mucha como angustia. Es de un personaje que le están diciendo así como, lo están amenazando para que cuente, como que delate. Y la tienen como en un puente, por decirlo así, como una represa. Eso mismo. Es una represa. La tienen en una represa, así como en la altura, torturándola, así como ahorcándola poco menos, y así como afirmándola que a 5 centímetros de caerse como al agua y morir, porque si se caía el agua se iba a morir. Entonces, a ese nivel de tortura era la Anguigo. Entonces, como que después ya sí lo muestran. Entonces, ahí yo encuentro que sí dejan más tranquilas a las víctimas. Que eso finalmente, como que uno decía, pucha, como víctimas, ellos deberían, de más que se sentían mal de ver cómo estaban romantizando este servicio de inteligencia, como que como le estamos comentando, la serie, si bien tiene elementos de ficción, está basada en un hecho real que ocurrió en Corea, donde torturaron a gente, donde finalmente la mataron, donde hubieron desaparecidos, donde la Angibu perseguía gente bajo la excusa de que eran espías norcoreanos o que eran familiarizantes del comunismo, y finalmente terminaban matando a estudiantes que solo querían libertad, solo querían un gobierno democrático. Entonces yo entendía mucho a las familias en un principio con la molestia con el primer capítulo. Ahora, en este sentido es súper importante el cambio que hace JTBC, porque JTBC se emiten los primeros 2 capítulos, queda la cagada. Lo mismo, empiezan a firmas para que lo cancele, y ahí es cuando vienen las firmas a la Casa Azul, que por favor lo cancelen, que spoiler, la Casa Azul dijo no, que continúe, como ya, ok. Sí. Y JTBC dice, ya, para calmar las aguas, para que entiendan qué es lo que realmente queremos decir, vamos a emitir el episodio 3, 4 y 5 en una sola semana, para que entiendan lo que quiere decir. Emiten esos 3 capítulos y se calmó todo. Se calmaron las aguas, ya no ahí fue cuando, como dice la Caro, dan a entender que en realidad no eran buenas personas los de la agencia, sino que eran una mierda de personas, y se entiende un poco lo que está pasando, que es lo que ya les vamos diciendo, que son espías norcoreanos efectivamente, pero que aquí hay un trato entre Surcorea y Norcorea, etcétera. Entonces ahí es cuando las aguas se calman y en realidad dice ya, no están mostrándolas como buenas personas, eran solamente los primeros capítulos que después muestran la realidad de todo. Después de que emiten el capítulo 5, de ahí en adelante ya no hubo nada de polémica, y al contrario, o sea, estaban todos pegadísimos, tuvo muy buena audiencia este drama, muy buena audiencia en Corea, y aquí en Latinoamérica era una wea de que teníais que verlo apenas salía el capítulo, porque si no te llenabais de spoilers, que fue lo que pasó con el capítulo final. Todas, ni una se salvó. La Caro cerró su Instagram y no se salvó, o sea, imagínate. Y fue la misma Jisoo, weón. No, a mí me spoileó la pinche Jisoo, la odio. Como que yo cerré Facebook porque en verdad Facebook era obvio que iba a estar lleno de spoilers de las páginas que sigo, y no lo cerré, pero no abrí el Instagram que sigo páginas de K-dramas, porque en este no sigo, en el de Carolina normal no sigo páginas de K-dramas, sigo como solo los actores, como en sí o los idols. Y la pinche Jisoo me spoileó, y así, te odio Jisoo. Sí, todos nos spoileamos. Yo, literalmente, como que. Es que fue muy chistoso mi spoiler, porque más encima no fue. O sea, sí fue, pero no fue lo que pasó. Pero yo, como que vi una imagen y fue como, no, para arriba. Y después dije, voy a ver. No. Y no seguí, seguí bajando y cerré todo. Pero claro, pero no era lo que yo vi. La Dani también, no me acuerdo. La Dani era como la más enojada porque todas nos habíamos spoileado y se terminó spoileando igual. No, así Sí, fue. como 5 minutos antes de empezar, o cuando 5 minutos de que llevaba del capítulo, como que no se había spoileado en todo el día y se spoileó al último minuto. Se spoileó justo lo que le venía. Como que le quedaba como media hora de capítulo y se spoileó justo lo que venía. Entonces, no, fue brutal. O sea, les fue muy bien a este drama, incluso en Corea. Hasta que sí. Ahí nos dice la Dani, a mí no me spoilearon en todo el día hasta empezarlo a ver. Entonces fue brutal, pero les fue muy bien. Corea tuvo índices muy altos de audiencia, impresionante. Cada capítulo tenía índices más altos que el anterior. Siempre
siempre batía récord de audiencia ese drama en Corea. Porque, ojo, cada vez que se habla de audiencia es siempre coreana, no hay cómo ver la de la latina, porque somos todas ilegales. O sea, la A única no forma ser las que están en Netflix. claro, claro. Pero realmente la única forma en la que yo me di cuenta que les fue muy bien es por lo que les decía de Doramas Flix, que no pasaba, no eran más de las 4 de la tarde acá en Chile y ya estaba el capítulo con subtítulos. Y todos los 16 capítulos de Snowdrop estuvieron antes de las 4 de la tarde en la plataforma. Entonces eso significa que les fue muy bien, porque si los subían así de rápido, era porque Aquí realmente la les única fue forma que yo creo podríamos ver es que Dorama Flix tiene como una tabla parecida a la de Netflix. Tiene como su top bien. 10. Y Sí, siempre Snowdrop sí estaba en el top 10 de de hecho Dorama Flix. sigue en el top 10. Sí. Sí, esa es como Sí. la forma que podemos como tratar de dimensionar lo que, como le decimos, que Y, la y ilegalidad, Dorama Flix tiene su top 10. exacto, y más encima, claro, Doramas Flix cada vez como que se expande más y cada vez hay más gente viéndola. De hecho, Doramas MP4 saca sus subtítulos de ahí. Estoy en un grupo de Telegram que también saca sus subtítulos de ahí. Entonces, claro, hay otras plataformas donde verlo, pero sin lugar a dudas, Doramas Flix es como la que está predominando hoy en día y eh, realmente es como como dice la Caro, es como un buen antecedente de ver cómo, cómo le está yendo. Y Snowdrop sigue, ha pasado una semana desde que terminó y sigue en el top 10. Y Sí. creo que en el 1. Ay, no me acuerdo, la verdad. Quizás hasta Ahora lo F4, veo. porque F4, no sé Mm. si F4 a veces igual le pelea. Pero es que F4 está en emisión, entonces como está en emisión, Está sube y F4. baja. Uno está F4. Top de la semana dice F4, después viene Snowdrop y después viene Our Beloved Summer. Está True Beauty en el 4, cáchate. Weón, True Beauty nunca ha bajado en Doramas Flix, siempre lo he visto en Doramas Flix ahí en el top. Es Uy, impresionante. en el 9 está esa BL que les dije que me recomendó la niña, que me dijo que era terrible buena. Esa tailandesa. Y yo estoy full de él es coreano. De verdad me Sí, intrigan los coreanos. está la tailandesa que me recomendó una niña Army. Me dijo que era terrible buena, está en el número 9. Que se llama... no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Bad Buddy. Bad Buddy. Pero eso. No hemos dado tanto spoiler como esperaba y no sé qué más decir porque Es que no, la idea es que la gente la vea, porque si damos spoiler vamos a destruir todo, porque hay muchas cosas bacanas que se van descubriendo después. Y esa es la exacto. gracia, como ir descubriendo lo que va pasando y a lo que pueden llegar los políticos. Lo que más tienen, o sea, como les explicábamos, es que la serie no es una serie romántica finalmente, es una serie más política. Igual destacar las actuaciones, el elenco es bacán. Aquí viene mi momento de fangirleo. Mi actriz, tengo dos actrices favoritas, una es Joina y en esta serie se las mando, yo así te amo, porque yo en verdad la he visto en muchas series. De protagonista la he visto, solamente la había visto en Touch Your Hair, creo, pero la había visto en muchos papeles secundarios, en Secret Garden, en Mi Amor de la Estrella, Goblin. Pero aquí también un personaje secundario, pero súper distinto su personaje, como más fuerte. Yo estaba acostumbrada a sus personajes más como dulces, pero acá no, se las mandó. Aparte se veía hermosísima con su pelito negro, no la había visto con ese look de pelito negro, se veía preciosa, ya es hermosa, se veía muy, muy linda. Y no, que su personaje fue muy bueno, muy, muy bueno. Nos deja a todos impactados su personaje porque no, bueno, como dice la Caro, hay un capítulo, hay un drama que ella hizo anteriormente que la Dani sí puede recordarnos porque ella lo ha visto, que también dicen que es un papel como de mala, entre comillas, pero aún así la Dani dice que no es, o sea, lo que hizo en Snowdrop así como que es otro nivel a lo que incluso aparece en ese drama. Sí, que en ese es protagonista. Ay, no me acuerdo Sí, cómo se llama, la Dani se lo sabe, pero no me acuerdo. Pero sí, que sale como con un velo de novia en una moto. Sí, me acuerdo exacto. del póster. Sí, entonces, Así que si la Dani nos ayuda. si bien ella ya había tenido ese tipo de papel, aún así lo que nos decía la Dani es que no, o sea, es otro, lo de Snowdrop es otro nivel, o sea, es otro nivel, es un personaje, como dice la Caro, sumamente fuerte, estamos acostumbrados a una Yoina que es como suavecita, que es como tierna, más encima, weón,
yo estaba viendo, y más encima los empecé casi a la par, Touch Your Heart y Snowdrop. Entonces de repente veía una Joina súper, ay, bonita, y de repente veía esta hueona mala, como que no le importaba nada, entonces era como... Ahí yo creo que en ese momento, a momentos así uno se da cuenta realmente del nivel de actuación de una persona, porque más encima los vi a la par y los terminé la misma semana. Cuando el sábado terminé Touch Your Heart y el domingo terminé Snowdrop. Entonces, o sea, brutalísimo de verdad su papel. Los espías que mamaron en la otra que trabaja Spiteful Joina, of Me. Ahí está. que es protagonista. Yo no lo he visto, me gustaría verlo, en verdad, porque los dos actores que trabajan me gustan. ¿Cuál es el otro? Es el de la señorita O. No me acuerdo cómo se llama ese actor. Lo amo. Hoy tengo que Era terminar. idol también. Esa es mi meta de este 2022. Termina Another Miss Earth. Tenía muchas metas, Catalina, te diré. Pero una es más cumplible que la otra. De hecho, la menos cumplible es terminar Meteor Garden. Sí. Porque son 40 y no sé cuántos episodios y voy en el 24. Y la última vez que vi Meteor Garden estaba en París. Y fue el 2019. Entonces ya. no me acuerdo de nada. No me Eric acuerdo. Moon es el protagonista de esta la otra serie. Sí. Mira, yo me gustaría leer que es la página llamada Otra página de Black Diosas. Hizo un resumen súper bueno. Me voy a saltar una parte porque es el súper spoiler del drama. Pero dice, vengo a recordarles un par de cosas. Es cierto que Snowdrop finalizó dejando muchas incógnitas, porque es verdad. Y con bastantes huecos argumentales, que también es verdad. Pero quiero recordarles que debido a la controversia, el guión tuvo que ser cambiado varias veces. En conclusión, lo que vimos no es lo que estaba originalmente planeado. También, debido a la controversia, muchos de los patrocinadores se retiraron y exigieron que sus productos no fueran mostrados en el drama. Uno de los patrocinadores que se retiró era una tienda de pasteles de arroz, así que probablemente que por eso nunca hayamos visto nada sobre la abuela de Youngro y su tienda de pasteles de arroz. ¿Por qué esto es importante? Porque en alguna escena dicen una wea muy random pero si Youngro nos trajo pasteles de arroz de la tienda del papá o de la abuela, una cuestión así le dicen. Ahí en el primer capítulo, acuérdate que ella trata de salvar los pasteles de arroz porque va donde la abuela a buscarlos. Y tenían un toque de queda y ella venía atrasada y se le caen los pasteles de arroz y se trata de volver a salvar los pasteles de arroz. De veras. Entonces, como que en un primer capítulo le dan importancia a los temas de los pasteles de arroz, así que podrían haberlo incorporado y no. Pero no, por esto mismo. Existe la posibilidad de que el final también haya tenido que ser cambiado. Era imposible que los coreanos aceptaran un final feliz para siempre para un espía norcoreano. Aquí me salto la parte spoiler. Yo también siento que el final fue muy apresurado y todo se pudo desarrollar mejor, pero dadas las circunstancias estoy agradecida de que JTBC haya logrado emitir el drama completo en primer lugar. Muy cierto. Sí. Tal vez a muchos no les gustó o no les dejó satisfechos, pero tengamos todo en cuenta antes de juzgar. Y es muy cierto. Es un muy buen análisis que hizo esta página del final de Snowdrop. Muy bueno. Sí, yo igual escuché comentarios que hubo gente que no le gustó la serie porque la consideraron lenta. Como les digo, quizás la gente se sintió estafada, como decíamos nosotros, por el tráiler donde se veía que era claramente más romance, quizás más comedia, pero era una serie súper densa. No habían casi momentos de comedia, eran poquísimos, muy poquísimos. Romance también lo mismo, muy poco. Entonces era una serie más densa, en verdad era densa. Como que, y además, que es lo que me carga de las series coreanas actualmente, los capítulos duraban 1 hora y media más o menos. Todos. Duraban 1 hora y media. Más encima este análisis dice, probablemente se tuvieron que acortar capítulos por el tema de las publicidades, y yo le decía a la chiquilla, bueno, imagínense si no hubiera habido corte de escenas por publicidad, habría sido eterno cada capítulo. Pero sí lo valía, o sea, por lo menos a mí yo lo veía así, pero volando, así se me pasaba rapidísimo cada capítulo, no sé la cara. Las chicas saben que yo tengo déficit atencional y mi atención dura 1 hora.
Después de la hora fui buena. Entonces, encuentro maravilloso las series chinas, por ejemplo, que los capítulos duran 40 minutos, o algunas series coreanas, no sé, la tailandesa F4 dura 1 hora justo. Entonces, como gracias, porque como que alcanzo a concentrarme bien. En cambio, en Snowdrop igual tenía que tener mi pausa. Encima yo siempre me paro, que voy al baño, que voy a comer, que no sé qué. Entonces, como dura mucho, incluso el último capítulo lo estábamos viendo como juntas con la Karen, y la Karen empezó después que yo y terminó antes. Yo quiero Porque yo hacer, me pauso. quiero hacer un comentario de eso, porque yo fui la primera que terminó, de las 4, yo fui la primera que lo terminó. Después vino la Dani que le quedaba, no sé, yo lo terminé y a la Dani le quedaba creo que media hora. Y las chiquillas, cuando la Dani lo terminó, las chiquillas recién estaban empezando el 16. Entonces, ¿qué pasó? Que es 1 hora y media, más o menos 2, con pausa y todo. Entonces, con la Dani empezamos a hablar. Y hablábamos, y empezamos a hablar de un BL, nos empezamos a reír, estábamos cagadas de la risa, que aquí, que allá, hablando, riéndonos, audio, y de repente termina la Caro y nos manda un audio llorando. Y yo me cagué la risa de la Caro llorando, porque nosotras muertas de la risa con la Como Dani. son las peores. Y la Caro llorando, y la Caro llorando. No era como así como, no, la Caro estaba llorando. Y nosotras, Ahogada, así como que no podía hablar bien. Como cuando uno llora ahogada, así le mandé un audio, llorando ahogada. No podía hablar. nosotras cagadísimas de la risa con la Dani. Y yo más encima escucho a la Caro y más me río porque era como, pues la Caro está llorando y nosotros ya como que superamos todo eso hace como 2 horas. Fue horrible, llegué tarde al llanto. Entonces, Me como pasó que, lo claro, mismo con The Penthouse, también me pasó lo mismo, que comenzamos como a la par ese día estábamos viendo con la Karen, la Dani y la Cote. Y comenzamos a la par a ver el último capítulo y siempre termino última, porque como les digo, yo pauso la serie porque soy muy buena para ir al baño, entonces me paro como 3 veces para el baño, que la comida, que el agua, que no sé qué. Y también, las chicas ya lo habían terminado y yo llegué después llorando con el final de The Penthouse, me pasó lo mismo. Siempre llego atrasada con los llantos. claro, la Dani dice nosotras llorando, pero de risa. Y sí, estábamos. Más encima hablamos pura weá, porque más encima el BL del que estábamos hablando en ese momento era un weón que se parece a Chuga. Entonces estábamos como on fire y era muy chistoso. Y después la Caro llega llorando. Y no, después demasiado chistoso. De verdad fue un momento que la Caro lo sufrió y yo, no sé, me reí tanto. De verdad que me reí demasiado. Demasiado. Sin bullying no hay amistad, dicen por ahí. Yo estoy. Y eso, eso. La serie es No. buena. No sé si sea una serie del gusto de todas las personas, la verdad. A la gente que le gusta las series más livianas, no les va a gustar esta porque es densa, es larga, muy larga. A nosotros los cristianos se nos hizo tan larga porque la vimos en emisión. Pero yo siento que ver esta serie ahora de corrido, 16 capítulos de 1 hora y media cada uno, igual es pesado. Entonces, es una serie pesada. Yo quería hacer un comentario respecto a ese tema. Mucha gente dice que no le gustó o lo que sea, pero es que aún hay doramaniáticos o doramaniáticas que, que, que se quedan por el amor y el romance y el cliché y lo bonito, y como ya 2022 ya no hay series que solamente se centren en eso, ni una. Hasta Let Me Be Your Night, que era la serie más cómica de la existencia, tenía su trama de fondo compleja. Entonces ya en 2022 ya no hay trama así, hay gente de la maniática que todavía espera eso. Entonces ven un drama que no tiene eso y es como, no, fome y la cuestión. Y eso me he dado cuenta mucho de, porque muchas personas como que comentan así como, no, y lo mismo que decía la Caro, no tiene romance y la cuestión, yo esperaba otra cosa. Entonces, a veces cuando recomendamos dramas, que yo trato de ser súper enfática en el programa, hay que advertir que ya, o sea, como no tiene nada de romance y no esperen nada de romance de Snowdrop. Como le decía a la Caro delante, decir que tiene un 10% de romance era mucho. Mucho decir que tiene 10% de romance. Y probablemente por eso no sea del gusto de muchas personas, solamente por eso. Mucha gente como nosotras quizás también se sintió estafada pensando que iba a ser la gran comedia romántica que todos estamos esperando y tampoco es así. No, ni cerca. Entonces, hay que ser súper empático en ese sentido y decir así como no tiene nada de romance, no esperen nada de romance y no, pero de que es buena, es buenísima. Muy, 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 muy buena. Nada que decir.
Es muy buena. Yo igual había partes que sentía que sobraban, sobre todo con algunos personajes secundarios. Es mi única queja, la verdad. Sobre todo con las señoras. Me estresaba mucho cuando salían esas como esposas de los militares. Era como, oh, ya, señoras dando jugo. Como que me estresaba eso. Pero después como que al final le encontré un sentido porque después, porque decía, parecía como un adivino y decía, oye, que le sean con el adivino, no sé qué, bla, bla. Pero después ya tiene una explicación lo del adivino. En verdad, fue como Mm. ya, en verdad tenía una explicación. Pero igual como que esos personajes me estresaban. Algo que yo quería decir es que una de las esposas, que es la madrastra de la Jung-ro, era como la Lucía Giriar, weón. Era como lo Sí. mismo. Era como la que mandaba al marido, así como que hace esto, hace esto, Toda, bótala. la otra también, no la madrastra de la Yunro, la otra, la que tenía el marido que era medio pavo, el que usaba lentes y sentía que era más mandona. Esa era más mandona todavía. Es que, bueno, sí, en realidad sí. Sí, puede Esa sí ser. que lo manduqueaba, como que lo llamaba y el otro le hacía caso en todo. Sí, puede ser, puede ser. Pero es que, ¿sabéis por qué quizás no lo veía así? Porque esa familia como que la tildaban un poco para lo cómico. En cambio, Sí. los otros eran más serios. Entonces yo ahí vi reflejada a la vieja, la vieja en el cielo. Ahí yo la vi reflejada. Pero era impresionante porque de verdad era ver a Lucía. En el último episodio para mí fue, de hecho se los quería comentar, pero se demoraron tanto que se me olvidó. Y tenía sueño ese día. Pero ver a, en el último capítulo fue ver a Lucía giriar ahí. Ya Pinochet ahí, porque de verdad, porque más encima era como el mayor en grado ese weón, era como el que más mandaba, entonces era como de verdad yo vi a la Lucía giriar ahí, o sea, impresionante. Hoy sí, la Vani tiene toda la razón. Una mención Ay, especial sí. aquí me hizo dentro del drama. Una de las mejores amigas de la protagonista, la actriz falleció Mm. en la vida real. Entonces To- fue igual un tema. Yo pensé que quizá iban a cancelar esos capítulos como de esa semana cuando ella falleció, pero al final no lo hicieron. Pero ella murió jovencita, tenía 30 años creo que en edad normal, porque como la edad coreana yo le digo me enredada, pero tiene como mm. 30 años como en edad normal. Ojo que JTBC conversó con la familia, o sea, ellos fueron enfáticos en decir vamos a hablar con la familia, a ver qué quieren de si emitimos o no el drama. Eso quiere decir que la familia no tuvo problemas en que esa semana se transmitiera el drama. Igual es importante ese detalle, no es como que hayan querido así como transmitir así Sí, no porque le sí. faltaron el respeto. Y como Exacto, decía la Cata en un principio, y como estaba pregrabada la serie con mucha anticipación, ella apareció en todos los capítulos finalmente. exacto. Porque como no fue De hecho, grabada sobre la cuando, marcha, aparecían, incluso aparecía en el último capítulo, aparecían todos los capítulos igual la actriz. sí, sí, no me acuerdo si se dijo el por qué falleció o no. No fue No, COVID. no se dijo. No, pero no No, fue no se COVID. dijo. No, Mm. quizás que pudo ser una enfermedad, quizás suicidio, no, no se De dijo. hecho, fue súper inesperada su muerte. La familia lo mantuvo en hermetismo. Mm, sí. Y bueno, hasta el último capítulo, lo lindo fue como lo hicieron con Descendientes, que lo siguen haciendo hasta ahora, Descendientes 3 de Disney, que lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Desde que falleció, todos los capítulos tuvieron como esa dedicación especial hacia ella. Incluso lo mantuvieron en Dorama Flix porque las páginas ilegales tienden a quitar como ese tipo de cosas, o las intros, por ejemplo, que me da mucha risa porque cuando yo vi Touch Your Heart en su momento, la vi de ilegal y nunca supe la intro de Touch Your Heart hasta que la empecé a ver ahora por Netflix. Entonces es muy normal que las páginas ilegales quiten la intro y aún así, y ese tipo de detalles, por ejemplo, y en este caso no, mantuvieron tanto la intro como también el memorial a la actriz, hasta el último capítulo lo mantuvieron. Sí, esta actriz, la verdad, yo no la había visto, la había visto solo en una producción anterior, que era Hi Bye. en Hi Bye Mama, que era la hermana de la protagonista. Yo no la había visto en Y otras actuaciones, pero su en, papel era muy bueno, me da mucha pena. en Yumi, era la Ah, en novia Yumi. del papi. Sí, 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 sí. Sí, Yumi. Y creo que yo también la vi en otra serie, pero no recuerdo cuál, porque recuerdo que cuando falleció mostraron todo. Sí, Dani, sí, estoy cachando por audio que se escucha mal. Sí, se empezó a escuchar cortado. Eso pasa cuando interrumpo a la Caro especialmente. Cuando hablo yo sola no se corta, pero cuando interrumpo a la Caro y que soy malita para interrumpir. eh, En Hellbound apareció, Hellbound. ¡Ah, de veras! Pero no sé qué papel era. Sí, tampoco me acuerdo. Pero ahí apareció. No me acuerdo. Hablamos de ella también ahí. Mm. Pero eso. Y eso.
La serie es una serie buena, como les decimos. No sé si, repito, no sé si sea una serie del gusto de todas las personas. Es una serie un poco en algunos capítulos más lenta, entonces eso se le puede volver un poco denso. Y porque en verdad es densa, ya no es una temática ligera. La temática es densa, la temática es tenso como todo. Además, como que siento que en parte es como claustrofóbica, porque el escenario es principalmente uno solo, que es como la universidad. No es como otras series que tenemos como varios escenarios, entonces como que todo el tiempo están como las estudiantes encerradas. Entonces ese es como los 14 capítulos se desarrollan en eso, como en la universidad. Entonces siento que en ese sentido puede ser un poco como claustrofóbica la serie. Pero fuera de eso, en verdad, súper buena. Como que yo dejé de lado el tema romántico, fue como. Empecé a ver con esa ilusión, pero al final fue como ya filo, no hay romance, pero la historia política era súper buena. Las luchas de poder que habían eran súper buenas, cómo se iba desarrollando todo, cómo uno iba descubriendo qué iban haciendo los personajes. Entonces, en verdad, las actuaciones además maravillosas. Muy, muy buena todas las actuaciones. Exacto. Y Momento Jungkook del día. El momento JK del día. no, de verdad lo que quería decir, o sea, no sé si era importante, pero quería decirlo. Vamos, Cata, tú puedes. Vamos. Yo sé que te vas a acordar. ¡Ah! Maldita sea, no sé. Ya se me fue. Es como una de las imágenes que mandaste, así como era demasiado genial lo que iba a decir. No me acuerdo. Ay, señor. Bueno, ya no importa. Algún día me La hemos acordaré. perdido. La Cata le vamos a regalar la libretita con un lapicito para que esté tomando apuntes cuando se acuerde de algo. Ah, no, ya, no importa. Era demasiado genial. La Estoy viendo perdimos la idea. demasiadas cosas de BTS. Se me está pegando la hueonada del Jungkook. Bueno, yo juraba que Jungkook tenía 26 y tiene 24. Es una guagua. Es un bebé, weón. No sé Son cuál es 4 su años de propósito. diferencia nomás. 4 años de diferencia. ¿Es mucha legalidad? La cara le gustan puros caras de guagua. Sí. Más encima Jamie también tiene cara de guagua. Sí. Qué tan lindo. Mi bebé. Ay, no. Ha pasado por tanto esta semana. Vamos. Voy a ir a las 7, a las 4, a las 7, pues a las 4 nos gusta al menos. Las 4 hacemos a los 7 BTS en Valles. ¿Ah? Las 4 hacemos a los 7 BTS en Valles. Ah, sí. Bueno, Se hice te una empieza a lista. escuchar ahora. Sí, ahora te empieza a escuchar más entrecortado. Sí, sí. Está. Y no me voy a acordar lo que quería decir. Hemos perdido a Qué la Cata. pena. Qué rabia, weón. Era tan genial. Solo Diosito Estábamos sabe hablando lo de si la recomendabas, Cata. Eso era como tu recomendación. que... Vean la serie, no vean. Ya, pero ¿cuál es el cierre de la Cata? ¿Cata la recomiendas entonces? Sí, totalmente. ¡Ay! Ya me acordé. Ya. Lo que iba a decir es que no tiene relleno. No, como que. Y si tienes muy poco y son como partes cómicas que en realidad te aligieran la serie bastante, ese sería como el relleno. De hecho, tiene muchas escenas finales. Así que si no les gusta ver las escenas del siguiente capítulo, se jodieron. Porque las escenas post crédito vienen después de las escenas del otro capítulo y yo era como tenía que mamarme todo eso. Yo odio ver como las escenas del siguiente capítulo. Lo odio con mi alma. Y me lo tuve que mamar. Y muchas de esas escenas como que tenían cosas importantes, pero habían muchas cosas cómicas también. La serie a lo largo de la trama tiene escenas cómicas que son súper innecesarias, que sería como el relleno, pero en aspectos generales te aligeran bastante la serie. Pero de por sí son escenas muy cortas, entonces de por sí nada, no hay relleno, casi nada. Para hacer episodios de 1 hora y media, el más largo, que creo que es el último capítulo, dura 1 hora 40 casi. 40. Sí, Sí, 1 hora 40 el y último. el más corto dura 1 hora 11 y no relleno así nada. Insisto, son como estas escenas chicas cómicas que aún así, por último, te aligeran la carga. Eso Sí, mismo que dice la Dani. son pequeñas escenas cómicas, son como para nivelar lo denso de la serie, justamente. Exacto.
O románticas, como que había en escenas como románticas también como post-crédito. Exacto. Sí, era como Es más, la parte antes de que livianita. terminara el capítulo. Sí, volvió la idea. Sí. Pero eso con Snowdrop totalmente recomendada. Así como nada que decir. Eso, véanla, denle una oportunidad. Como le decimos ya, nosotros que ya vimos la serie completa, la polémica al final quedó de lado porque la serie logró como no enfocarse en lo que se supone que era la polémica. Entonces, para que la vean tranquilos de que no es lo que se pensaba en un principio. Exacto. Ahora, hablando de otras cosas. La próxima semana vamos a estar hablando de la serie del momento. Pensamos si pasarla para esta semana, no, pero Snowdrop igual merecía su momento. Aunque con lo que hablábamos antes de empezar el capítulo con la Caro, o sea, lo que yo le decía, le expresaba a la Caro es que siento que el estreno de All of Us Are Dead como que opacó el final de Snowdrop. Porque generalmente un final de este nivel habría sido como toda la semana, quizás 2 semanas de wow, Snowdrop el final y la weá, pero llegó esta serie que bueno, a Chile llegó al segundo lugar, pero a nivel mundial en Netflix se ha conseguido el primer lugar. Entonces, una serie que llegó a romper todo, que a todo el mundo encantó, y siento que opacó un poco el final de Snowdrop. Como que solamente he Sí. visto memes o cosas de Snowdrop en páginas de Blink o de Snowdrop. En páginas de doramas como que ha sido muy más o menos nada. Sí, como que el día domingo y lunes tuvo como furor Snowdrop, pero después estaba más enfocado y visto más meme y cosas de la de los zombies. Ya, sí, furor. Y que vamos a hablar este domingo que Sigamos. viene de esta serie. Voy a tratar de terminarla, no prometo nada, pero vamos a hablar igual de la serie porque ya me es el final, a spoiler. Vamos a hablar igual de ella la otra semana. Y la siguiente semana vamos a hablar de Our Beloved Summer. Que es tan bonita. Nosotros la estamos Muy siguiendo linda. legalmente, pero la chiquilla ya nos traicionaron. ¿Tú Así no, que la no, vamos a no te has ver ido para... por la ilegalidad todavía? ¿Ah? ¿No te has ido por la ilegalidad todavía? No, no la voy a ver en español nomás. Es que Muy como que bien. me acostumbré a las voces. Me cuesta un poco más Persona hacer el buena, cambio. no como Sí. el resto de las traidoras. Sí, así que eso. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Fiebre de Dramas. Confirmamos hora, como siempre. Así que las estaremos confirmando en el momento. Y síganos en todas nuestras redes sociales, donde estará el capítulo disponible. En Spotify, en YouTube, y me falta una. No me acuerdo cómo se llama la otra. Apple Podcast. Exacto. Así que nos vemos la próxima semana en Fiebre de Dramas. Gracias a las personitas que estuvieron hoy. No, además de la Dani, que vio el drama, no hubo muchas personitas que comentaron, pero sí hubo personitas que comentaron. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron en el episodio. Hoy me estoy escuchando pésimo. Gracias a las personas que estuvieron en el episodio, comentándonos, acompañándonos. Y como dijo la Carito recientemente, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Fiebre de Dramas. Probablemente a la misma hora de hoy, a las 6 de la tarde, hora chilena. Nos vemos. Nos vemos.